tal, amigos? Hoy hacemos la salida Sant Jordi 2024, celebración de la Día de Sant Jordi. Estamos ahora mismo en la gasolinera de l'Ametlla del Vallès, en Barcelona. La salida hoy es larga, 105 kilómetros. Iniciamos aquí y nos dirigiremos hasta el Sant Pere de Torelló, Coll de Bracons, Olot, Castellfollit de la Roca, y desde ahí al pueblo de Bellet, un pueblo precioso, y del pueblo de Bellet, Coll d'Ares, y por el Vallespir de la Cataluña francesa nos dirigiremos a entrar de nuevo en Cataluña a través del Alt Empordà y acabaremos en Massanet de Cabrenys. No obstante, en este vídeo vamos a ver el ascenso y el descenso de Coll de Bracons. Nos subiremos desde Sant Pere de Torelló y acabaremos en Sant Esteve d'en Bas. Coll de Bracons es un puerto de montaña situado entre los municipios de Sant Pere de Torelló, en la comarca de Osona, y la Vall d'en Bas, en la Garrotxa. Está a 1132 metros de altitud y es linde de aguas entre las cuencas del Ter y del Fluvià. La collada marca el fin de las carreteras BV 5224 y el inicio de la GV 5273, es decir, marca el final de la provincia de Barcelona y el inicio de Gerona, o al revés. Y igualmente el final de la comarca de Osona y el inicio de la comarca de la Vall d'en Bas, en la Garrotxa. Desde Sant Pere de Torelló al Coll de Bracons recorreremos 15 kilómetros de maravillosas y reviradas curvas y salvaremos un desnivel de 560 metros. El descenso lo haremos hacia Sant Esteve d'en Bas y serán unos 10 kilómetros con un desnivel de 655 metros. En 2009 se inauguró el túnel de Bracons. Esta carretera Charlie 37, T37, tiene una longitud de 4.556 metros y une las comarcas de la Garrotxa y la Osona. Anteriormente toda esta circulación, 18.500 vehículos actualmente pasan a diario por ese túnel. Toda esa circulación había de pasar por el Coll de Bracons. Este túnel costó en torno a los 300 millones de euros del momento, 2009. Participaron más de 3.000 trabajadores y las obras duraron unos 6 años. Y con sus 4,6 kilómetros de distancia es el tercer túnel más largo de Cataluña, por detrás del túnel de Viella y el túnel del Cadí. Estamos aproximando a la localidad de Sant Pere de Torelló. Este municipio tenía en 2023 2.568 habitantes y se encuentra a 621 metros de altitud. Está ubicada en la comarca de Osona, justo en la vall del río Ges, y en lo alto del Coll limita con la comarca de la Garrotxa y con la provincia de Gerona, es decir, termina Barcelona y empieza en Gerona.
trouble in the land of plenty. Tell me how we're gonna do what's best. You get it. Once upon a time in the West. Oh yeah. Once upon a time in the West. Oh yeah. Once upon a time. El Coll de Bracós se encuentra en la sierra de Milany-Sac de Magdalena y Puigcercall Bellmunt. Constituyen un espacio natural notable y es el más relevante del Prepirineo oriental de la zona de Levante. Estamos en tierras de remensas. Remensa era el pago de rescate que debían abonar los payeses al señor feudal para poder abandonar la tierra. Esto durante la Edad Media en el Principado de Cataluña. Este derecho de remensa al señor feudal constituía uno de los 6 malos usos. Entre los más conocidos de todos es el derecho de pernada. It's amazing how you can speak right to my heart. Se estima que en el siglo XV existían en Cataluña entre 15.000 y 20.000 hogares Fox, remensas, lo cual supondría una cuarta parte de la población total. En aquel momento, 100.000 de 400.000 habitantes. I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. The smile on your face lets me know
'cause you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Tras las dos revueltas de los remensas, finalmente en 1486 el rey Ferran II dictó la sentencia arbitral de Guadalupe. Esta sentencia redimía los malos usos previo pago de 60 sueldos por masía y abolía el derecho a maltratar y muchos otros abusos señoriales menores. Los payeses conservaron el dominio útil de esas fincas, pero ahora debían abonar un canon anual o semestral. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers and his... Es esta tierra también de bandoleros. Entró Sancho Panza en la arboleda y sintió que le tocaban en la cabeza. Y alzando las manos topó con 2 pies de personas, con zapatos y calzas. Tembló de miedo. Acudió a otro árbol y sucedióle lo mismo. Los tentó Don Quijote y cayó en la cuenta de lo que podría ser. Y le dijo a Sancho: no tienes que tener miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no ves, sin duda son algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles están ahorcados, que por aquí les suele ahorcar la justicia cuando los coge, de 20 en 20 y de 30 en 30, por donde doy a entender que debo estar cerca de Barcelona. Of wealth and taste, I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you, hope you get my name. Oh yeah, but what's puzzling you is the nature of my game. Oh yeah, get down in it. El bandolismo catalán, que estaba dividido entre 2 bandos, el bando de los ñerros, que era constituido por el partido de los señores feudales, los señores los nobles, y los cadells, el partido de las nuevas clases sociales, los plebeyos. Esto fue una prolongación de los conflictos sociales que a nivel general se produjeron a finales de la Edad Media, tras las revoluciones remensas. Se debatían en la conservación o el fin del régimen feudal. Estamos en los siglos XVI y XVII.
Es una etapa de transición desde la Edad Media hacia el Estado moderno. La población en Cataluña en aquel momento era de unos 400.000 habitantes y era una población esencialmente rural, básicamente sector primario, rural y agrario. Hoy ese sector solo es un 2% de la población total. La gente no dependía jurídicamente del condado de Barcelona, sino dependían básicamente de la nobleza y de la iglesia, que eran los propietarios de las tierras. Baronías y feudos dependían de la nobleza y de la institución eclesiástica. Durante la Edad Media las guerras eran privadas, entre nobles. Se conquistaban las tierras dirimiéndose a través de la violencia entre ellos. Y era una guerra muy profesional, la realizaban los caballeros. Eso requería preparación en el manejo de la espada, de la lanza, de la caballería. La aparición del Estado moderno pues convierte las guerras en guerras de Estado, en grandes ejércitos. El monopolio de la fuerza pasa a depender del Estado, con lo cual estas guerras privadas, a las que estaban acostumbrados los nobles, pasan a ser actos delictivos. Este es el germen principal del nacimiento del bandolerismo. Este fenómeno de guerras privadas entre bandos no se dio exclusivamente en Cataluña, se dio en toda la Europa mediterránea. Tenemos el ejemplo en la obra de Romeo y Julieta, que enfrenta a las familias de los Capuleto con los Montesco por el dominio de una ciudad, en este caso la ciudad de Verona. Es una historia de odio y de enfrentamientos permanentes, siempre con redes afines, con nobles afines a cada uno de los dos bandos. Esto convirtió evidentemente ese amor en un amor imposible. El bandolerismo empieza en el seno de la nobleza, pero pronto, con la democratización de la violencia, se traslada a las clases populares. La violencia medieval requería aprendizaje, horas de entreno, lanzas, espadas, caballos. En cambio, con la aparición de la ballesta y posteriormente la pólvora y las armas de fuego, mucho más fáciles de utilizar, la guerra ya no se quedó exclusivamente en una guerra de caballeros. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, the sun is cold, the rain is hard, and I know. Las fechas precisas del fenómeno del bandolerismo en Cataluña se podrían encuadrar en el periodo que lleva desde 1539 a 1633. En 1539 se publica la primera pragmática para perseguir a los bandoleros. Se consideran ya actos de delincuencia. Y ya tenemos cuadrillas de bandoleros que actúan por su cuenta. Pueden llegar hasta 100, cuadrillas de 100 personas. Incluso se juntaban para formar ejércitos. Cuando se promulga una ley para perseguir algo es porque este algo ya está existiendo en acto, con fuerza. Coming down on a sunny day.
fenómeno del bandolerismo se da por finalizado en Cataluña en 1633, con la detención del famoso bandolero Joan de Serrallonga. Estamos llegando a lo alto del puerto, ya se divisa a lo lejos el Coll de Bracons. I wanna know, have you ever seen the rain coming down a sunny day? Ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down a sunny day? Coming down a sunny day. Coming down on a sunny day. Y ya estamos coronando el Coll de Bracons. Ahora veremos las referencias en los letreros. Finaliza la provincia de Barcelona y empieza Gerona. Termina la comarca de Osona y entramos en la Garrocha. Dejamos atrás la cuenca del Ter y entramos en la cuenca del río Fluvià. Y a la izquierda el macizo de Puigsacal. Y desde aquí, desde el Coll de Bracons, parte el ascenso al pico más alto de la comarca, el pico del Puigsacal, en el macizo del mismo nombre. Desde lo alto de ese pico, podríamos ver buena parte de Cataluña, desde Canigó hasta el Montseny, y desde el Mediterráneo hasta Montserrat, y todas las sierras del Berguedà, la Sierra del Cadí. El descenso por este lado nos llevará hasta el pueblo de Joanet, a 8 kilómetros, con un desnivel de 655 metros. De hecho, ese es el lado que más se sube cuando hay alguna prueba ciclista. Es un lugar de referencia para todos los amantes del ciclismo.
su condición, dueños del desparpajo frenesí. Son la musa que inspira la ambición, sueño de libertad. Noches al pie del cañón, fuerza de voluntad. Mientras asumiendo, rebuscando, renegando de tu tiempo. Llegamos a Joanet, un pueblecito que está a 600 metros de altura y con 319 habitantes en 2020. Sin embargo, este pequeño pueblecito, al llegar a Navidad, se transforma en un mágico icono de los pesebres vivientes que atrae a miles de visitantes de toda Cataluña y del resto de España y Francia, sur de Francia. Lo que comenzó como una pequeña presentación de pocas escenas en el huerto de la rectoría de la iglesia, hoy se ha convertido en una gran escenografía que no deja ni un rincón del pueblo vacío. Moviliza más de 400 personas y rememora digna y maravillosamente más de medio centenar de escenas propias de Navidad. No sé dónde agarrarme. Y a la izquierda llevamos la C37, la carretera del túnel de Bracons, que circula paralela a nosotros. No sé dónde tocarme, que no me duela. Mejor será alargarse que darte pena. Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler, si no has vuelto a dormir como abrazado a mí en aquel hotel, si tú piensas en mí también. Nunca he tenido nada que no sufriera, pero tampoco guardo cosas que no quiera, porque a mí no me sale nada a la primera. Antes tú me curabas y ahora solo me das guerra. Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler, si no has vuelto a dormir como abrazado a mí en aquel hotel, si tú piensas en mí también.
en mí también. No sé dónde agarrarme, que no se mueva.